Durante años, la vida privada de Isabel Pantoja y Fran Rivera ha capturado la atención del público en España, envolviendo la relación entre ellos en un aura de misterio, conflicto y especulación. Ahora, Fran Rivera, hijo del legendario torero Paquirri, ha roto su silencio, ofreciendo una serie de declaraciones que han reabierto viejas heridas familiares y puesto en el ojo público aspectos hasta ahora desconocidos de su infancia. La historia, que parecía enterrada en el pasado, ha vuelto a encender los focos mediáticos al desvelarse una realidad oculta tras la imagen pública de Isabel Pantoja como la viuda abnegada de Paquirri. En 1984, la muerte trágica de Paquirri marcó un antes y un después en la vida de su familia. Para Fran, entonces apenas un niño, este suceso significó la pérdida no solo de una figura paternal, sino también de la conexión familiar y la estabilidad emocional que necesitaba en su niñez. Según su testimonio, el duelo se tornó más complicado por la falta de espacio emocional y de consuelo en su hogar. Desde muy temprano, Fran y su hermano Cayetano vivieron en un ambiente de tensión y distancia en el que cualquier mención a su padre se convertía en un tema tabú. Fran ha narrado cómo la muerte de su padre no solo dejó un vacío emocional, sino que también provocó un quiebre en la estructura familiar que Isabel, al parecer, buscó controlar férreamente. En lugar de permitir que sus hijos procesaran el duelo en sus propios términos, Fran asegura que Isabel impuso un silencio absoluto sobre el recuerdo de Paquirri, privándolos de la posibilidad de hablar de él y recordar los momentos felices que compartieron en familia. En los años que siguieron a la muerte de Paquirri, Isabel Pantoja, reconocida cantante y figura pública en España, asumió un papel central en el hogar. Sin embargo, Fran describe que, detrás de la imagen de madre abnegada, Isabel consolidaba su autoridad en casa, priorizando su propia posición social sobre el bienestar emocional de sus hijos. Fran cuenta que la imagen pública de Isabel, siempre impecable y heroica ante la tragedia, contrastaba radicalmente con lo que él y su hermano vivían en privado. Según Fran, Isabel cultivaba una apariencia que no reflejaba la frialdad y distancia que experimentaban en su propio hogar. Este contraste entre la imagen pública y la realidad privada fue una fuente de confusión y tristeza para Fran y Cayetano, quienes vivieron una infancia en la que las emociones y el dolor se reprimían en beneficio de una narrativa mediática que Isabel se esmeraba en construir. Mientras el mundo veía a una madre devota, ellos enfrentaban una relación tensa, en la que, según Fran, no hallaban el apoyo y cariño que necesitaban tras la muerte de su padre. Un aspecto particularmente complejo y controvertido de esta historia se centra en la herencia de Paquirri y cómo fue gestionada por Isabel Pantoja. Fran ha revelado que Isabel tomó el control de todos los bienes de su padre, incluidas las joyas y propiedades que, según el testamento, deberían haber sido compartidas entre él y su hermano. Estas joyas, más que objetos de valor económico, tenían para él un significado profundo, representando un lazo simbólico con su padre. Para Fran, estas acciones de Isabel no solo significaron la pérdida de recuerdos materiales de su padre, sino también una desconexión con su legado emocional. Durante años, él y Cayetano esperaban recibir una parte de esa herencia que simbolizara la memoria de Paquirri. Sin embargo, Isabel mantuvo el control de estos bienes, lo que intensificó el sentimiento de injusticia que Fran ha arrastrado desde su niñez. Este conflicto ha sido fuente de tensiones constantes en la familia y ha puesto de relieve las luchas de poder y el manejo de las finanzas que se entrelazan con el dolor de la pérdida. Otro de los aspectos impactantes en el relato de Fran es cómo, según él, Isabel fomentó activamente un distanciamiento entre ellos y la familia paterna, los Rivera. Fran describe que su madre sembraba desconfianza hacia sus abuelos y otros familiares paternos, presentándolos como figuras negativas y evitando todo tipo de contacto. Este aislamiento se impuso con barreras físicas y emocionales, pues Isabel utilizaba excusas y argumentos para justificar la ausencia de la familia Rivera en sus vidas. Fran relata que su abuelo paterno, a pesar de la distancia y de los obstáculos impuestos, hacía largos viajes con la esperanza de ver a sus nietos, solo para ser rechazado o informado de que no era un buen momento. Estas barreras, según Fran, contribuyeron a que él y su hermano crecieran en un entorno donde el apoyo emocional y el sentido de pertenencia a una familia ampliada les fue negado. Esta desconexión no solo creó un vacío emocional, sino que también moldeó su percepción de la familia y las relaciones, generando resentimientos y malentendidos que perduraron a lo largo de los años. Fran, en su testimonio, expone cómo estos conflictos y dinámicas familiares le dejaron cicatrices emocionales profundas que han afectado su vida hasta hoy. La imposibilidad de expresar su dolor y de conectar con su herencia paterna marcó su desarrollo personal, dificultando sus relaciones y afectando la manera en que enfrenta sus propios desafíos. Para él, el dolor no solo reside en la pérdida de su padre, sino en la estructura de control y frialdad que, según él, Isabel Pantoja instauró en el hogar. Esta historia, lejos de ser un simple conflicto familiar, ilustra los efectos devastadores que las dinámicas de poder y las decisiones emocionales pueden tener en los miembros más jóvenes de una familia. Fran,
quien ha guardado silencio durante años, finalmente ha encontrado la fuerza para contar su versión, revelando las complejidades de una infancia marcada por el dolor y la distancia. El impacto de estas declaraciones es significativo no solo para la familia, sino también para un público que ha seguido de cerca la vida de Isabel Pantoja y sus relaciones. La revelación de estos detalles no solo redefine la imagen pública de la famosa cantante, sino que también lleva a una reflexión sobre los efectos de la manipulación y el control emocional en una familia afectada por la tragedia. A medida que la historia de Fran y su relación con Isabel Pantoja sigue ocupando titulares, las reacciones de los medios y de la sociedad española muestran el interés por desentrañar la realidad de esta familia icónica. El relato de Fran ha abierto nuevas preguntas sobre el valor de la honestidad emocional y la importancia de preservar los vínculos familiares frente a las adversidades. Con la narrativa aún en desarrollo, esta historia promete mantener la atención del público, revelando aspectos cada vez más profundos de una de las familias más mediáticas y complejas del espectáculo español. Fran Rivera ha dado un giro inesperado a su vida pública al abrirse sobre experiencias de su infancia que habían sido un misterio hasta ahora. De niño, Fran, hijo del famoso torero Paquirri, fue testigo de momentos complicados que marcaron profundamente su vida, especialmente después de la trágica muerte de su padre. En una entrevista reciente, ha compartido cómo enfrentó su niñez y adolescencia en un ambiente donde, según él, el dolor de la pérdida fue intensificado por una separación casi completa de la familia paterna, los Rivera. Estas revelaciones han tocado temas personales, donde Fran desentraña emociones que había mantenido ocultas por años, relatando no solo el sufrimiento de una pérdida prematura, sino también las complejidades familiares que se desataron tras ella. Fran explicó cómo su vida cambió de forma drástica a raíz de la tragedia. Según sus palabras, su mundo emocional se transformó en una mezcla de dolor y desconcierto al quedar bajo la tutela exclusiva de su madrastra, Isabel Pantoja, quien jugó un papel clave en su infancia. Sin embargo, al profundizar en sus experiencias, Fran detalló cómo se sintió distante de la familia de su padre, los Rivera, una situación que marcó sus relaciones durante años. Este distanciamiento, asegura Fran, no fue solo el resultado de una pérdida repentina, sino que se intensificó debido a las decisiones de Isabel de mantenerlos separados de sus abuelos y tíos paternos. Con el paso del tiempo, el torero ha reconocido cómo estas experiencias afectaron su percepción de la familia y lo que significa ser parte de una. Durante la entrevista, Fran relató cómo, siendo niño, creció bajo una narrativa donde la figura de su padre y los recuerdos compartidos sobre él parecían estar limitados. A menudo, Isabel decidía que podían saber y que no sobre Paquirri, un control que, a ojos de Fran, fue doloroso y frustrante. Crecí sin poder conocer realmente a mi padre a través de las historias de mi familia paterna, quienes realmente lo conocieron como hijo, hermano y amigo, compartió Fran con evidente nostalgia. Este bloqueo de información, asegura, lo dejó sin piezas fundamentales para entender su propia identidad, y mucho menos para crear un vínculo genuino con su herencia familiar. Fran comentó que fue solo en su adultez que pudo conocer y escuchar las historias sobre su padre que siempre había querido oír. Otro aspecto crucial que Fran abordó fue el conflicto que surgió alrededor del patrimonio de Paquirri. Para él, los bienes materiales no solo representaban valores económicos, sino un legado que les permitía recordar a su padre de una manera más tangible. Asegura que ciertos objetos personales, como las joyas que Paquirri utilizaba y que había dejado con la intención de que fueran herencia para sus hijos, nunca llegaron a sus manos. Según él, estos objetos simbolizaban mucho más que posesiones materiales. Eran la conexión con su padre que nunca tuvo la oportunidad de forjar. Sin embargo, Fran asegura que Isabel se aseguró de retener estas pertenencias, dejando a sus hijos sin los recuerdos físicos que, de alguna manera, podrían haber mitigado el dolor de su pérdida. La decisión de Isabel de mantener la distancia entre los Rivera y los niños, cuenta Fran, afectó de manera significativa no solo sus relaciones familiares, sino también su comprensión de lo que es el apoyo y la unidad familiar. Recordó con amargura cómo los intentos de sus abuelos paternos por verlos eran bloqueados, y cómo incluso visitas ocasionales eran negadas, dejándolos sin el apoyo emocional que tanto necesitaban en momentos críticos de su crecimiento. Esta separación no solo amplificó el dolor de la pérdida, sino que, con el tiempo, generó una sensación de abandono y aislamiento en Fran, un vacío que reconoce ha luchado por superar en su vida adulta. Reflexionando sobre cómo estas vivencias moldearon su personalidad, Fran explicó que, tras descubrir la verdad sobre lo que ocurrió en su infancia, ha dedicado gran parte de su vida adulta a reconstruir su relación con su familia paterna. Este proceso no ha sido sencillo, especialmente al enfrentar los sentimientos que lo acompañaron durante tanto tiempo. A pesar de los retos, Fran ha hecho un esfuerzo consciente por sanar las heridas de su niñez, comprometiéndose a recuperar el tiempo perdido y a reconstruir los lazos con los suyos. Para Fran, el rol de padre le ha dado una nueva perspectiva sobre su propia infancia.
Afirmó que busca darles a sus hijos la estabilidad y el amor incondicional que, según él, no pudo experimentar en su juventud. A través de sus propias vivencias, se ha comprometido a ser un padre presente, emocionalmente disponible y capaz de darles a sus hijos un hogar donde se sientan protegidos y amados. Explicó cómo sus experiencias pasadas le han enseñado lo importante que es brindar un ambiente seguro y lleno de afecto, algo que para él es fundamental en la crianza de sus hijos. Fran también dejó en claro que su intención de hablar abiertamente sobre estos temas no es generar conflicto, sino liberar años de silencio y encontrar un espacio de paz consigo mismo. Asegura que compartir su historia públicamente le ha dado la oportunidad de sanar y de inspirar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Sé que no soy el único que ha pasado por algo así. Hay muchas personas atrapadas en circunstancias familiares difíciles, y quiero que sepan que pueden salir adelante y encontrar su propio camino hacia la paz, expresó con sinceridad. Para muchos, las declaraciones de Fran son una invitación a reflexionar sobre los efectos de las relaciones familiares y las decisiones que afectan a las futuras generaciones. Su testimonio se convierte en un recordatorio de cómo las acciones y decisiones de los adultos pueden tener un impacto duradero en la vida de los niños. A través de su relato, Fran Rivera no solo ofrece una perspectiva personal sobre los desafíos de su pasado, sino también una muestra de resiliencia y fortaleza para quienes buscan encontrar la paz tras una infancia marcada por la pérdida y el distanciamiento.